Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huehuetenango y a continuación presentaremos nuestro proyecto final de la materia Principios Fundamentales de la Robótica. En este caso, el proyecto final consiste en la interfaz de nuestro robot Linux. Mi equipo está conformado por Miranda León Pérez, Oswaldo David Gutiérrez Sánchez y su servidora Yareli Pérez Cervantes. Bueno, para comenzar, los robots industriales hoy en la actualidad pues sabemos que son muy importantes, ya que nos ayudan a facilitar y agilizar los procesos llevados a cabo en la industria. Un robot industrial pues lo podemos definir como un manipulador programable en 3 o más ejes con varios propósitos: controlado automáticamente y reprogramable. El campo de la robótica industrial puede definirse como el estudio de diseño y uso de robots para la ejecución de procesos industriales. Para nuestro diseño del robot tuvimos que abordar los siguientes temas, como lo son los parámetros de Navier-Hartenberg, grados de libertad, articulaciones, cinemática directa inversa, interfaz, Coriolis, inercia y torque. El robot seleccionado fue el robot 7, el cual lo podemos observar, y se le cambió el nombre a robot Linux. Para ello tuvimos que sacar lo que son los parámetros por el método de Navier-Hartenberg, y este se trata de un procedimiento sistemático para describir la estructura cinemática de una cadena articulada constituida por articulaciones con un solo grado de libertad. Para ello, a cada articulación se le asigna un sistema de referencia, como origen en el punto Q y ejes ortonormales, que es X, Y y Z. El estudio de los parámetros de Navier-Hartenberg forma parte de todo curso básico sobre pues, la robótica, ya que son un estándar a la hora de describir la geometría en un brazo manipulador. Se usan para resolver de forma trivial el problema de la cinemática directa y como punto inicial para plantear el más complejo de cinemática inversa. Para el desarrollo de los parámetros, para llegar al desarrollo de nuestros parámetros fue necesario localizar el número de articulaciones y eslabones que tiene nuestro robot, pues estas nos proporcionan en la capacidad de desplazar el brazo de una zona esférica. Esta continuación se caracteriza por dos articulaciones de rotación y una prismática similar al de la configuración cilíndrica, pero el radio y la rotación se obtienen por uno o dos eslabones. Los eslabones o enlaces son la parte rígida del robot, conectadas entre sí mediante juntas o articulaciones que permiten el movimiento relativo de cada dos eslabones consecutivos. Una vez que ya identificamos los eslabones y articulaciones de nuestro robot, procedemos a ubicar los ejes de cada una de las líneas según las cuales se va a poder mover el robot de una parte, o en el que pueden ser ejes o líneas de desplazamiento longitudinal sobre este mismo. Para ello, tuvimos que dibujar el robot para así poder identificar lo que son los eslabones, articulaciones y la dirección de los ejes para obtener los parámetros de nuestro robot Linux.
Dicho anteriormente, gracias al método de Hartenberg, podemos observar que en la tabla están los parámetros que se obtuvieron de nuestro robot. Posteriormente hicimos el desarrollo del prototipo del robot en un software CAD. En este caso, que seleccionamos fue SolidWorks, ya que este se acoplaba más a nuestras necesidades. Como primer punto, nosotros propusimos las dimensiones para el desarrollo de nuestro robot. Desarrollamos nuestra base fija, que es la parte que está de naranja, y posteriormente se hizo el primer eslabón, tomando de referencia el primer eslabón, se pudieron construir los demás, al igual que las articulaciones, se aplicó un ensamblaje para que pudieran unirse las piezas y se pudiera observar de esta manera el robot. Para ello, tenemos que saber los siguientes conceptos, el cual empezamos con los grados de libertad. El grado de libertad lo podemos definir como el movimiento de las piezas en un espacio tridimensional, como los tres ejes perpendiculares. Los grados de libertad define, pues, de cierta manera qué tanto o cómo va a ser su movimiento, ya sea hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba o abajo. Para las articulaciones, cuando nos referimos a articulaciones, hablamos de aquellas conexiones que une a los eslabones de dicho robot. Es decir, las articulaciones nos permiten el movimiento relativo de cada dos eslabones consecutivos. El análisis de las articulaciones básicas nos permite identificar los grados de libertad, es decir, la capacidad de movimiento que tendrá cada articulación que conforma el robot. Ahora pasamos con lo que es la cinemática. La cinemática se encarga del estudio del movimiento del robot con respecto a un eje de referencia. Dentro de la cinemática tenemos lo que es la cinemática inversa y la cinemática directa. La cinemática directa consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia. Conocidos estos valores de las articulaciones y los parámetros, podemos aplicar la cinemática directa, mientras que la cinemática inversa es una técnica que permite determinar el movimiento de una cadena de articulaciones para lograr que el actuador final se ubique en una posición concreta. En sí, el estudio de la cinemática es el estudio del movimiento de dicho robot con respecto a un eje de referencia, en este caso el eje de referencia, pues, es nuestra base. La interfaz. La interfaz es la conexión física y funcional que se establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas que funcionan independientemente uno de otro. En este caso, nuestra interfaz es la conexión entre dos máquinas o cualquier equipo. Para el desarrollo de nuestra interfaz tuvimos que tener los parámetros que ya se explicaron anteriormente y se creó un código para poder obtener nuestra interfaz de Linux y con ello pues obtener el movimiento del mismo. Bueno, como siguiente punto seguiría Coriolis. El Coriolis es un efecto el cual consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Podemos decir que es una fuerza invisible por la que la trayectoria del aire modifica debido a la rotación de la Tierra. Así que las masas de aire se desvían en direcciones predecibles,
A medida que aumenta la velocidad de un objeto, también pues aumenta la fuerza de Coriolis. Posterior a ello sigue el torque. El torque es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. En otras palabras, el torque es la fuerza que producen los cuerpos en rotación. El torque provoca que un objeto adquiera aceleración angular. El torque es una cantidad vectorial, por lo tanto, lo observamos fácilmente cuando el robot genera movimiento. Por consiguiente, la inercia es una propiedad enmarcada en el ámbito de la física, con lo que se puede identificar la tendencia que puede tener un cuerpo, en nuestro caso, un vehículo o partes del mismo, a mantener su estado, que puede ser en movimiento o en reposo. El cálculo de inercia se realiza en base a una fuerza que es la que motiva el cambio de estado, de reposo a movimiento, y dentro de este último de traslación o de rotación. Esa sería la presentación teórica de nuestro proyecto y a continuación iremos a MATLAB. Y si se ve MATLAB. Sí. Como podemos observar, estos son los códigos que tuvimos que crear para el funcionamiento de nuestro robot, los cuales se pusieron los parámetros que se sacaron tanto de las articulaciones como de los eslabones. Y pues una vez teniendo esto, vamos a abrir la pestaña para poder observar el movimiento del robot. Como podemos observar, aquí ya aplicamos un valor y en este caso aplicamos el valor 2 para poder crear nuestro robot. Solo esperamos a que cargue la imagen para visualizar eh, tanto la cinemática directa, inversa, parámetros y dinámica de nuestro robot. Como podemos observar, ya tenemos nuestro robot aquí. Em, Posteriormente pasamos a la cinemática directa. Aplicamos un valor a las articulaciones. En este caso aplicaremos un valor de 45 a todas. Como pueden observar, contamos con 7 articulaciones. Le damos a mover el robot. Y pues poco a poco comenzará a moverse el robot. No sé si logren verlo, pero pues podemos observar aquí cómo van cambiando los parámetros conforme va haciendo el movimiento de nuestro robot Linux. Si nosotros nos pasamos a cinemática inversa,
podemos ver en nuestro espacio cartesiano de X, Y, Z, cómo es que estos parámetros van cambiando según el movimiento generado por el robot. Nosotros establecimos nuestros ángulos de rotación, los nombramos pitch, yaw y roll, y en estos igual le podemos poner cierto valor, por ejemplo 45, y podemos observar que de igual manera se va a mover y cambiar los parámetros. Ahora pasamos a la siguiente pestaña, que es parámetros. Bueno, como podemos observar, son los parámetros arrojados, dicho anteriormente, pues por el movimiento que tiene el robot. Como se va moviendo el robot, se van generando diferentes parámetros. Podemos observar que tenemos dos tablas, el cual una es de la matriz T y otra es sobre el movimiento jacobiano. La matriz jacobiana nos sirve para calcular los puntos críticos de una función multivariable que luego se clasifican en máximos o mínimos. Seguimos pues con la pestaña de dinámica. A este se le asignan valores a lo que es X, Y, Z y podemos ver cómo cambian los parámetros de las tablas conforme al movimiento. Pasamos posteriormente a la pestaña de velocidades espaciales. En esta pestaña como tal tenemos las velocidades de nuestros puntos X, Y, Z y podemos observar las señales de movimiento que estas generan. Eh, Como podemos observar, se puede ver la gráfica dependiendo del punto que queremos observar, ya sea X, Y o Z. Estas gráficas son arrojadas a partir del movimiento que genera el robot. Después tenemos la pestaña que son los datos articulares. Aquí tenemos nuestras articulaciones. En la señal 1, por ejemplo, pondré la articulación 3. En la señal 2 pondré la articulación 2. Y podemos observar cómo es su representación gráfica. Y pues cada articulación cuenta con su representación. Podemos ver cómo es que varía en cuestión a la articulación. Tenemos otra pestaña que son los datos articulares 2. De igual manera tenemos nuestras articulaciones aquí y se observa los datos gráficamente ya con respecto al movimiento de nuestro robot. En la primera gráfica observamos cómo es la representación de nuestra articulación 2. En la segunda gráfica, o nuestra señal 2, es la articulación 3. De igual manera está para todas las articulaciones. En este caso ya le cambié la señal 1, la articulación 1. En la señal 2 puse la articulación 7. Y pues así es como se muestran pues nuestros valores de nuestro robot. Y como pudimos observar, pues el robot como tal genera esa función de movimiento. Dentro de las pestañas
hubo algunos errores que le comentó mi compañero Osvaldo David Gutiérrez Sánchez, pero pues el robot como tal cumple la función de movimiento. De igual manera, los códigos de MATLAB fueron realizados para lograr al movimiento como tal. En estos casos, en los códigos podemos observar las articulaciones rotativas, los pasos que iba a dar, cómo iba a ser el tipo de movimiento. De igual manera, se colocaron las articulaciones prismáticas. De igual manera, se pusieron cuáles eran esas articulaciones. Posteriormente pusieron un valor Q, cuál es el movimiento de articulación, movimiento positivo o negativo. Pusimos ciertas funciones. De igual manera, aquí, como se puede observar, está la matriz de jacobianos por Q, que fue lo que explicó mi compañera, y fue lo que pudimos observar en la pestaña donde se hacía el movimiento del robot. También se creó una función para la matriz de velocidades espaciales, que fue lo que observamos mediante las gráficas. Aquí guardamos nuestros datos de nuestro robot y se hizo también lo de los grados de libertad que iba a tener nuestro robot. Para ello lo hicimos mediante algunas ecuaciones para ver qué tantos iba a mover nuestro robot para llegar pues a un movimiento deseado. Y eso sería todo por nuestra parte, esperando que haya quedado satisfactoriamente la explicación de nuestro proyecto final. Gracias.